Hola, buenos días. Vamos a ver, he recibido varias consultas respecto a la carga de imágenes en base 64, el poder hacerlo de forma secuencial. Entonces, voy a enseñaros un pequeño ejemplo de cómo es posible hacer una carga secuencial de imágenes extrayéndolas en base 64. Y lo más importante es que entendáis qué es lo que ocurre y qué es lo que deja de ocurrir. Entonces, para empezar, este ejemplo va a utilizar una pequeña API, la cual lo único que realiza es devolver un archivo que se le pide, ¿vale? Como veis, al final lo que hace es un send file. Es una API que, para que veáis, lo único que tiene es un index con una única ruta de tipo API file. Esta ruta lo único que hace es, bueno, pues comprobar que le llega un nombre y con ese nombre llamar a enviar archivo y, bueno, y la función enviar archivo lo único que hace es hacer el send file. Para que podamos ver el efecto de que una API tarde, ¿vale? De que una respuesta tarde, en esta API además he puesto un sleep, ¿vale? Un pequeño sleep que va a tardar 2 segundos. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, como veis, la imagen se puede cargar directamente, ¿vale? Es imagen pública, aquí no hay ningún token ni nada protegido. ¿Veis? Si intentamos hacer la carga, tarda un poquito justo esos 2 segundos, ¿vale? Veis que está pendiente y tarda esos 2 segundos. La idea es que podáis ver el efecto de qué ocurre. Además, tenéis que tener en cuenta que no sabéis cuánto tiempo va a tardar en responder una API. La API puede tardar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente accediendo, porque vuestro servidor esté colapsado, porque vuestra salida de internet esté colapsada. Bueno, esta imagen, como veis, pues es una imagen aquí de héroes. Entonces, vamos a ver primero, o voy a enseñaros primero el típico ejemplo que os vais a encontrar habitualmente, ¿vale? Si buscáis por internet, ¿vale? Más o menos normalmente lo que soléis encontraros es un código parecido a este, ¿vale? Al de cargar. ¿Qué es lo que hace cargar? Bueno, pues normalmente haréis primero un fetch a la URL que queréis recuperar. Bueno, esta URL, como veis, es la URL de la imagen. La respuesta de ese fetch lo que hace es convertirla a blob, ¿vale? Tened en cuenta que lo que está haciendo esto devolvería una promesa, ¿vale? Esta promesa con el den se dispara, la respuesta de la promesa, que es la ejecución del fetch de la URL, bueno, pues se recoge en response, y este response.blob, esto es lo mismo que si hiciésemos return response.blob, ¿vale? Ahora, tenéis que tener en cuenta que response.blob, a su vez, vuelve a generar otra promesa. Por eso, este den, ¿qué es? Este den es el resultado de la ejecución de esta promesa, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que esto es una promesa que a su vez dispara otra promesa. Vale, ya llevamos 2 niveles de promesa. Ahora, este blob, una vez que llega, ¿qué es lo que se hace con él? Se crea un reader, ¿vale? Un file reader. A este file reader lo que se le hace es cargarle en el evento onload, ¿vale? Este evento onload se va a ejecutar cuando este método read_as_data_url se ejecute, ¿vale? Entonces, esto es asíncrono, es decir, no podemos controlar cuánto tiempo va a tardar en cargarse estos datos. Entonces, cuando termine esta carga, se va a disparar este onload, que, bueno, en concreto aquí lo que está haciendo es un console log these results. Aquí lo que trataba de hacer o de ilustrar un poco era, bueno, ¿qué pasa si intentamos hacer una wait de este fetch que a su vez hace otro promise aquí dentro, ¿vale? Como veis, bueno, como vais a ver ahora, si guardamos, ¿vale? El efecto, al console, ¿vale? El efecto aquí debajo, aquí debajo debería de aparecer la imagen una vez que se carga, ¿vale? Os voy a enseñar el código también para que esté claro. ¿Qué está mostrando el HTML? Bueno, en el HTML estoy cargando 3 veces la imagen. Primero, cargando la imagen directamente con la URL, ¿vale? Pues para comprobar que funciona. Segundo, estoy cargando la imagen a través de un método que se llama imagen. Este método de imagen no es ni más ni menos que esa imagen en base 64, ¿vale? Como veis, es un churro, pero una imagen en base 64 es un texto en base 64 y tú simplemente delante le añades data imagen JPEG o PNG base 64, ¿vale? De esta forma podéis obtener una imagen, transformarla a modo texto. Claro, a vosotros esto os interesa porque dentro de vuestro array de recursos, ¿vale? El gestor de recursos de imágenes, lo que necesitáis es guardar la imagen en base 64. Vale, pues esto es simplemente para que vierais
esta imagen que estamos viendo aquí de los héroes, bueno, pues en base 64. Entonces, como os decía, en este HTML cargo por URL, cargo directamente a través de texto, y luego por último cargo lo que hay dentro de una variable data. Y esa variable data, ¿vale? Es una variable que tengo aquí que es pública, y en esa variable data lo que yo intento hacer es precisamente cargar los datos que me devuelva la función esta. Bien, esta función, como podéis ver, es decir, este último elemento, en el momento que yo tengo un data, debería mostrarme la imagen, ¿vale? Es decir, aquí debajo, una vez que yo tengo la imagen, debería mostrarse. Bien, vamos a ver un poco los mensajes que se están mostrando aquí arriba, ¿de acuerdo? Yo en GeoInit lanzo un inicio de carga, leo, se supone que el resultado de esta, que le estoy haciendo una wait, estoy diciéndole que se espere a que esta carga termine, leo los datos, voy a imprimir estos datos aquí, console log datos, ¿vale? Voy a poner un mensaje aquí, console log datos recibidos en ng-on-init, ¿vale? Para tenerlo claro. Entonces, yo guardo, vamos a ver aquí, ¿veis? Si os dais cuenta, lanza el inicio de carga, este console, datos recibidos en el ng-on-init undefined. Es decir, cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, todo esto todavía no ha devuelto datos, ¿vale? Y luego llega el fin de carga. Esto que estáis viendo aquí, esto que son los datos que me ha devuelto, son este console log que veis aquí dentro. De hecho, si quitamos el console log, ¿vale? O vamos a marcarlo aquí, console log, los datos devueltos, ¿vale? Para que veáis, aunque tarden en aparecer aquí los console log, ¿vale? Los datos devueltos, a veces pensad que la respuesta de esta consola pues tarda porque se está esperando alguna promesa o algo. Pero tenéis que daros cuenta que ha salido inicio de carga, luego ha impreso datos recibidos en el ng-on-init, que todavía está en un define, fin de carga. Y luego, por último, esto. Es decir, tenéis que tener en cuenta que aunque yo le esté haciendo un wait al fetch, este wait solamente afectaría a su primer den. Pero claro, este block que hay aquí dentro, este block vuelve a generar otra promesa, ¿vale? ¿Veis? Que esto es una promesa. Y este wait no afecta a este block. De hecho, si intentáis hacer un wait dentro de una wait, os vais a encontrar que os va a dar algún mensaje como que solamente se pueden utilizar waits a nivel global. Es decir, tú solo puedes poner aquí dentro. No podrías hacer aquí dentro algo así como un await, algo por este estilo, ¿vale? De hecho, veis, aquí nos está diciendo lo mismo, que solamente se pueden incluir en los módulos. Bien, entonces, aquí nos encontramos un problema que es que una promesa dentro necesita devolver otra promesa que a su vez dentro hace algo que es asíncrono. Es como si tuviésemos 3 niveles de promesas. ¿Cómo hacemos esto secuencial? ¿Vale? ¿Cómo logramos hacerlo secuencial? Vale, pues para eso vamos a utilizar esta función. Vamos a desgranar esto que veis aquí en varios métodos de forma que podamos invocarlos secuencialmente. Bueno, primero, el fetch. Bueno, esto a lo mejor no haría falta, pero bueno, yo lo he cogido y el fetch lo voy a poner dentro de una función. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a una función leer archivo que me devuelve el fetch. Si os dais cuenta, esta función lo que me está devolviendo es una promesa, ¿vale? Esto simplemente lo quería para aislar, por si a lo mejor dentro del fetch tengo que pasar parámetros o hacer cosas, ¿vale? La idea de aquí es que yo lo que voy a devolver es la promesa. La promesa, no el resultado del fetch. La promesa, tenedlo en cuenta. Siguiente. Otra cosa que he hecho ha sido aislar el read as data URL. Pero este read as data URL, si os dais cuenta, ¿vale? Si lo vemos aquí arriba, si nosotros nos ponemos aquí, si veis, esto realmente no nos marca que sea una promesa, ¿vale? No marca que sea una promesa. Pero sin embargo nosotros sabemos que esto no es que sea una promesa, porque no es una promesa, pero sí es asíncrono. Es decir, cuando tú lanzas el read as data, cuando esto termina es cuando se lanzan los load. Entonces, para convertir esto a algo secuencial, lo que hacemos es convertirlo a una promesa. Entonces,
¿Veis? Si lo que vamos a hacer es llamar a este método, esto se podría llamar de cualquier otra forma, ¿vale? Da igual. Lo he llamado simplemente de la misma forma que tiene el reader. Y lo que haces es devolver una nueva promesa en la cual lo que se hace es esto, ¿vale? Se hace igual. Creamos un reader, creamos la respuesta de error, creamos la respuesta del resolve, ¿vale? Y en el resolve lo que hacemos es, aquí arriba tenemos un console log, ¿vale? ¿Dónde está? Por aquí encima, por aquí teníamos un console log. En vez de hacer un console log, lo que vamos a hacer es devolver los resultados de la carga, es decir, esto va a devolver una promesa. Y esta promesa, una vez que se ejecuta, lo que vamos a obtener es el resultado de la carga. Ese resultado de la carga es el archivo en base 64, ¿de acuerdo? Entonces, por último, vamos a hacer una función cargar2 que se va a encargar de llamar al resto de cosas, pero las va a llamar de forma secuencial. ¿Qué hacemos primero? Lo primero que hacemos es leer el archivo, es decir, el fetch. Y lo ejecutamos con una wait, es decir, ahora aquí sí que obtenemos el resultado de ejecutar esto. Y como esto es una wait, esto es secuencial, es decir, va a esperar a que esto se ejecute. Recordad siempre que para que todo se pueda ejecutar de forma secuencial, las funciones tienen que estar marcadas con async, ¿vale? Async, y aquí en el archivo también async, ¿vale? Entonces, como decía, ¿qué hace este cargar2? Lee el archivo y espera que termine la carga. Lo que obtenemos aquí es el resultado de la lectura del res, que no es el archivo visto en base 64, ¿vale? Es el resultado de esta promesa. Aquí lo que voy a hacer es imprimirlo para que lo veáis. Después lo que voy a hacer es convertir ese res a blob. Este blob devuelve una promesa, así que le voy a poner una wait y ahora aquí en blob estoy esperando a que esto se convierta a blob. Voy a imprimir aquí el blob para que lo veáis. Y por último voy a llamar a la función readAsDataURL, que originalmente, recordad que no es una promesa, pero que yo la he convertido a una promesa. Cuando se convierte a una promesa, yo ya le puedo aplicar el await, ¿vale? Como veis, datos va a ser igual a este await. Y voy a imprimir estos datos. Por último, este método lo que va a hacer es devolver estos datos. Si os dais cuenta, ahora en el engine init, voy a poner cargar2 aquí, que es la función que estamos viendo, ¿vale? Es esta función. Voy a recoger los datos después de cargar, ¿vale? Y esos datos se los voy a asignar a la variable data. Y esa variable data es la que se tiene que mostrar aquí dentro, ¿de acuerdo? Bien, voy a guardar aquí datos, vamos a mostrar la página web, voy a cargarla de nuevo, ¿vale? Para que veáis el resultado. Voy a darle a cargar, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Recordad que la primera imagen se carga directamente con la URL, la segunda imagen se carga a través de un método que tengo aquí dentro, que en sí lo que contiene son los datos de la imagen, con lo cual pues, la carga debería de ser instantánea. Y por último, lo que estoy cargando aquí son, una vez que se han resuelto todas las peticiones, ¿vale? Los datos, ¿de acuerdo? Y esto ocurre, la modificación de este data ocurre aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Con lo cual, esto se ha tenido que ejecutar secuencialmente, es decir, esto ha tenido que terminar todo la ejecución para yo aquí tener datos y poder asignarlos, ¿vale? Si aquí algo ocurriese que no fuese de forma secuencial, yo aquí no tendría datos. Entonces, vuelvo a la página web para que lo veáis. Voy a darle a actualizar. Esta imagen se carga de forma instantánea, es normal, la segunda, porque tengo los datos, están en memoria. La primera tarda en cargarse 2 segundos, precisamente, vamos a hacerlo de nuevo, esos 2 segundos, veis por aquí que están pendientes, esos 2 segundos son los datos, lo que está tardando en traerlo por URL, y esta última son los resultados, ¿vale? Son estos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, estos datos, bueno, como os he dicho, primero se hace el fetch, este es el resultado del fetch, después ese fetch se convierte a blob, y este es el resultado del blob, y por último, lo que hemos hecho ha sido leer el readAsData URL, y aquí tenemos los datos, ¿vale? Eso es esto que tenéis aquí. Si me voy a cargar dos, el resultado del fetch, el resultado del blob,
y el resultado del data as URL. Y de esta forma tú consigues hacer secuencial algo que, para empezar, tenía una promesa dentro de otra promesa, con lo cual este await solamente afectaría al primer nivel de promesa. Y segundo, algo que no es una promesa, pero que es asíncrono, ¿vale? El data as URL es asíncrono, pero no es una promesa. Entonces, como no es una promesa, no le puedes hacer el await. ¿Cómo consigues entonces poder hacer un await a algo que no es una promesa, pero que es asíncrono? Pues convirtiéndolo en promesa, que es de esta manera, ¿vale? Lo conviertes en promesa. Recordad que solo le puedes hacer await a algo que sea promesa. Si no es promesa, no le puedes hacer await, ¿de acuerdo? Os dejo el código con el ejemplo y nada, para que lo veáis. Os dejo también el de la API para que tengáis un pequeño ejemplo, y esto es muy útil, que de vez en cuando le hagáis sleeps a vuestras APIs para que comprobéis qué pasa cuando tarda, porque esto os puede generar problemas, ¿vale? Que estéis intentando cargar una variable cuando todavía no existe o cosas así, ¿vale? De hecho, podría llegar a ser, ¿vale? Que si yo utilizo la primera función, ¿vale? La de cargar, la que intentamos que sea secuencial, pero que realmente, aunque estén los await, no son secuenciales, ¿vale? Si yo intento hacer esa función, que aquí está fallando, ¿vale? Porque aquí está un define, tal vez, si yo aquí no tuviese el sleep, es posible que no lo viésemos y que funcionase bien, ¿sabes? Consiguiésemos cargar datos, porque por lo que sea esto llega a ser tan rápido que consigue cargar los datos. Pero, ¿veis? Ahora mismo aquí no estamos viendo que esta imagen tarde, y esto nos puede llevar a confusión. Por eso es bueno que de vez en cuando pues introduzcáis ralentización dentro de vuestras APIs. ¿Vale? Veis ahora que está el sleep, está tardando en cargar la primera imagen. Esta de aquí debajo no llega a cargarse porque cuando utilizamos los datos, ¿vale? Cuando aquí devuelve el data de cargar y cuando aquí vamos a utilizar los datos, todavía este await no se ha resuelto. ¿De acuerdo? Bueno, pues os dejo el código y así lo podéis ver cómo funciona y ver de qué manera pues conseguimos hacer pues eso, la carga de imágenes de forma secuencial utilizando pues un código que en principio pues no era secuencial, ¿vale? Venga, un saludo.